Los palestinos e israelíes llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control del territorio palestino. Ambos bandos han tenido víctimas mortales y atentados violentos en un complicado escenario que te explicaré a continuación. ¿Por qué viven en permanente conflicto? ¿Qué impide llegar a una solución? ¿Qué razones argumenta cada uno? Para entender todo esto, hay que remontarse al pasado. Todo comienza luego de la Primera Guerra Mundial. La región palestina era originalmente gobernada por el Imperio Turco Otomano, que tuvo la desafortunada idea de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de su derrota durante dicha guerra, el imperio tuvo que cederles el territorio a los vencedores, de modo que Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río Jordán pasó a manos británicas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, uno de los grandes asuntos que había que resolver era el mandato de Inglaterra sobre el territorio palestino. Los nacionalistas árabes creyeron lógico que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos habían prometido, pero el secretario de Estado de Relaciones Exteriores británico también había acordado, en 1917, darle una tierra en la región palestina a los judíos, con quien los árabes mantienen antiguas rivalidades religiosas. La Organización Sionista Mundial reunía a los judíos que luchaban por el restablecimiento de una patria para el pueblo judío, a través de la formación de un Estado moderno, en lo que ellos consideraban tierra judía, hasta ese entonces Palestina. Ellos exigieron a Inglaterra que cumpliera con su promesa. El movimiento llamado sionismo había comenzado a formarse a finales del año 1800, influenciando a muchos judíos de todo el mundo a regresar a Palestina y reclamar su antiguo derecho sobre esas tierras. ¿Por qué los judíos consideraban a Palestina como su tierra? Los hebreos llegaron a Palestina en el segundo milenio a.C. En 930 a.C., el Estado judío se separó en dos reinos, Judá e Israel. El primero fue conquistado por los asirios y el segundo por los babilonios. En años posteriores, el territorio fue ocupado por persas, griegos y romanos, hasta que en el año 70 de la era cristiana, estos últimos expulsaron a los judíos de Palestina, iniciándose su dispersión por el mundo. A esto se le llama diáspora. El sueño de volver a estas tierras está presente desde esos tiempos en la historia israelita. El principal argumento que tendrían para hacerlo es religioso e histórico. Un fuerte argumento religioso de los israelitas es: la creación en una tierra prometida por Dios forma una parte nada despreciable de la fe esencial de Israel desde hace casi 4000 años, aunque no haya sido vivida siempre de la misma manera. El patriarca Abraham, ya en el siglo XVIII a.C., contempló esa tierra como parte de la promesa que Dios le había hecho y que se cumpliría a través de su hijo Isaac. Inmigración en masa. Volviendo a principios del siglo XX, además de los conflictos armados, comenzó una inmigración judía en masa a las tierras de Palestina, donde en todo caso nunca había dejado de haber presencia de este pueblo. Algunos llegaron huyendo del antisemitismo europeo de la época y otros como parte del proyecto sionista. En 1925, por ejemplo, ya había unos 100.000 judíos viviendo entre 765.000 palestinos. La inmigración continuó y para 1940 ya había 400.000 judíos viviendo entre 1 millón de palestinos. La Segunda Guerra Mundial, que incluye el Holocausto y la decadencia de Gran Bretaña como potencia imperial, terminó precipitando el desplazamiento judío, momento en el cual los enfrentamientos y masacres comenzaron a afectar a los dos pueblos que competían por el mismo territorio. Para muchos expertos, gran parte de la culpa de lo que sucede hoy en la región recae sobre las potencias occidentales que se dividieron el territorio luego de la Primera Guerra. La división de Palestina y la Guerra de 1948. La situación ya era insostenible y el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU apoyó el plan de partición de Palestina, que se llevaría a cabo en conjunto con el retiro de Gran Bretaña, que ya no lograba contener la situación. Se separó así el territorio palestino en un estado judío y otro árabe, algo que en la práctica no se cumplió, ya que solo nació Israel, porque los palestinos rechazaron el plan de la organización. Es aquí cuando se comienza a hablar del conflicto árabe-israelí. Algunos expertos aseguran que la decisión estuvo influenciada por sentimientos de compasión mundial,
debido a la persecución y aniquilamiento que habían practicado los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El 14 de mayo de 1948 se llevó a cabo la retirada británica y se proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, este fue inmediatamente invadido por los ejércitos de 5 países vecinos: Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, con el fin de destruirlo, ocurriendo la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que Israel ganó. De hecho, al término del conflicto, el ejército israelí había conquistado el 78% de la tierra, más de lo que la ONU les había entregado, y el 22% restante se dividía entre Cisjordania y la Franja de Gaza. El ejército expulsó de la tierra, que se convertiría en Israel, a más de 700.000 palestinos, impidiéndoles el retorno al término del conflicto. A finales de ese año, los judíos eran mayoría en el territorio. Tras la guerra, la inmigración judía continuó, e Israel no demoró en convertirse en un estado con altos niveles de educación y desarrollo institucional. Los palestinos, por su parte, crearon en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina, con el objetivo de retroceder las fronteras a las del tiempo del mandato británico. Entre los años 50 y 60, los palestinos realizaron varios ataques en las fronteras con la ayuda de Egipto, Jordania y Siria. Estos ataques provocaron la respuesta del ejército israelí y toda la zona de las fronteras, especialmente alrededor de Gaza y la ribera occidental. Se convirtió en un escenario crudo y lleno de violencia. La Guerra de los 6 días. En 1967, Israel se enfrentó nuevamente con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania, Irak y Siria, apoyados por Egipto. Pero la superioridad militar de Israel era evidente y los árabes cayeron derrotados. Al finalizar el conflicto, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Significó la huida de cientos de miles de árabes, quienes se refugiaron en el Líbano y en Jordania. Densidad en la franja. Otro gran problema existente en la Franja de Gaza es la densidad de población. En su principal ciudad residen 5.000 personas por kilómetro cuadrado, uno de los porcentajes más altos del mundo. De esa forma, se explica la gran cantidad de víctimas entre civiles palestinos en medio del actual intercambio de ataques entre la Franja e Israel, debido a lo complicado que resulta, supuestamente, impactar objetivos militares palestinos sin causar bajas civiles. Sin embargo, algunos expertos critican a Israel por atacar a civiles. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó pueden dejarme like y si no están suscritos, suscribirse, que estoy ahí nomás de llegar a los primeros 100. Así que muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos en el próximo video.